Título: El sonido que nadie quiso oír. Dicen que el agua no guarda secretos, pero miente. Esa noche, el lago de San Lázaro respiraba como un animal dormido. Las luces del pueblo se reflejaban en la superficie negra, y el silencio era tan profundo que podía cortarse con una plegaria. Entonces, el sonido llegó, un toque de campana. Uno solo, ahogado, metálico, imposible. Elena de León detuvo el coche en seco. El eco cruzó el valle como un suspiro del infierno. Lo sintió bajo la piel, en los huesos. No era un viento, no era un trueno. Era una campana, bajo el agua. El pueblo llevaba siglos temiendo esa historia. Según los ancianos, cuando el campanario se hundió en el año 1723, se llevó con él las almas que no habían confesado sus pecados. Y cada vez que el sonido regresaba significaba que uno más debía ser perdonado o castigado. Elena no creía en leyendas. Era arqueóloga, criada entre ruinas y mentiras del pasado. Había vuelto solo para cerrar la casa de su abuela muerta, no para abrir heridas viejas. Pero cuando el aire tembló otra vez con ese tono hueco y triste, algo dentro de ella se quebró. Se bajó del coche. El lago brillaba con una calma antinatural. Y justo allí, en la orilla, vio una figura. Una mujer cubierta de velos empapados caminaba lentamente hacia el agua. Elena gritó. Corrió hacia ella, pero antes de poder alcanzarla, la figura se disolvió entre las ondas como si nunca hubiera existido. Solo quedó el sonido. Esa nota grave que parecía venir del fondo del mundo. Al día siguiente, en la iglesia del pueblo, el padre Tomás la observó en silencio mientras ella le contaba lo ocurrido. Su rostro se volvió ceniza. Esa campana no debería sonar, dijo al fin temblando. Nadie la hizo sonar desde hace 3 siglos. Y si la oíste, hija, significa que te está llamando a ti. Esa noche, Elena no durmió. En sus sueños, el agua se abría como un espejo roto, y desde las profundidades una mano blanca emergía sosteniendo una cuerda. Al final de la cuerda la campana brillaba débilmente, marcada con un nombre grabado en hierro oxidado: Elena de León, y cuando despertó, las sábanas estaban húmedas, no de sudor, de agua del lago. Título: La leyenda del campanario hundido. El amanecer llegó cubierto de neblina. El pueblo de San Lázaro amanecía como si nada hubiese ocurrido, pero el aire olía a hierro y humedad vieja. Elena caminó hasta la plaza principal, donde la piedra del pozo aún conservaba musgo y rezos grabados por generaciones de manos temblorosas. En el centro, una anciana alimentaba a las palomas con la calma de quien ha visto demasiadas cosas. ¿Usted oyó la campana anoche?, preguntó Elena. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos, grises como el fondo del lago, se iluminaron con una sombra. La oí, sí, susurró. Y cada vez que suena, alguien desaparece. Elena sonrió con incredulidad, pero la sonrisa se congeló cuando la mujer sacó un pequeño crucifijo oxidado de su bolsillo y lo apretó contra su pecho. La última vez fue hace 27 años. Mi hermano bajó al agua para buscar la campana. Nunca regresó. Aquella frase quedó flotando como una oración rota. Horas más tarde, Elena fue a la iglesia, decidida a encontrar respuestas. El padre Tomás la esperaba frente al altar. Los vitrales filtraban una luz turbia, azulada, como si el agua misma los manchara. «Padre, necesito saber la verdad sobre esa campana», dijo ella. «¿Qué ocurrió realmente con la iglesia sumergida?». El sacerdote suspiró. «No todo debe desenterrarse, hija. Lo que duerme en el fondo debe seguir durmiendo». Pero Elena insistió y él finalmente cedió. La condujo a una habitación trasera donde guardaba un cofre de madera oscura. Dentro había documentos antiguos, dibujos y una carta amarillenta firmada por un nombre casi borrado: Padre Lázaro de la Cruz. Él fue el último sacerdote de San Lázaro, explicó el padre Tomás. En su última misa, durante una tormenta, la tierra se abrió. Dicen que el campanario cayó al abismo arrastrando a todos los fieles que no habían confesado sus pecados. Pero lo peor, hizo una pausa, fue que alguien tocó la campana antes de morir, y desde entonces su eco llama a las almas que aún deben pagar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién la tocó?, preguntó. El padre la miró con terror. No lo sabemos. Solo sabemos que era una mujer, y su apellido era de León. El silencio se apoderó del templo. Afuera, el viento soplaba como un lamento lejano, y en el fondo del lago algo parecía moverse, despertando. Esa noche, Elena soñó de nuevo con el agua, pero esta vez vio la torre entera bajo la superficie, cubierta de algas y esqueletos abrazados en oración. Y desde el campanario hundido, una sombra femenina tiraba lentamente de la cuerda, una y otra vez, haciendo temblar el mundo con cada repique. La campana volvió a sonar, y su nombre, grabado en hierro, brilló con una luz roja: Elena de León. Título: Los rostros bajo el agua. El lago amaneció inmóvil,
cubierto por una neblina espesa que parecía no venir del aire, sino de los pecados. Elena se acercó lentamente al muelle, donde las tablas de madera crujían bajo sus pasos. No había viento, ni pájaros, ni ecos, solo aquel silencio espeso que precede a las revelaciones o a la locura. Habían pasado 3 noches desde el último toque de la campana. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía rostros, no en sueños, sino en el reflejo del agua. Rostros pálidos, distorsionados, observándola desde abajo. Algunos lloraban, otros sonreían con una calma insoportable. Pero todos tenían los labios moviéndose al unísono, como si rezaran un mismo salmo que ella no podía oír. Esa mañana, decidió no temer más. Se arrodilló junto al borde del muelle y miró directamente al espejo líquido. Al principio no vio nada, solo la bruma danzando. Pero después, el agua comenzó a ondularse y los rostros emergieron lentamente. Primero un niño, luego una monja, luego un hombre con sotana rasgada. Elena retrocedió, pero la superficie la llamó otra vez, como una voz sin sonido. Y entre todos los rostros, uno apareció con una claridad que la dejó sin aliento. Su propio rostro. No era un reflejo. Era otra Elena, pálida, los ojos abiertos, el cabello flotando como algas muertas. La figura movió los labios. Elena se inclinó tratando de entender, hasta que las palabras se formaron en su mente como un eco de pensamiento ajeno. «Tú ya estuviste aquí». Elena cayó hacia atrás aterrorizada. El lago se agitó y una mano blanca salió del agua rozando su tobillo. Gritó y se apartó temblando. El muelle vibró como si algo enorme se moviera debajo. Corrió hacia la casa de su abuela, aún temblando, empapada, con el corazón desbocado. En el pasillo, el reloj de pared se había detenido a las 3:33, la hora exacta en que, según el diario del padre Lázaro, la campana había sonado por última vez antes de la catástrofe. Desesperada, abrió el viejo baúl de su abuela. Entre las reliquias encontró una pintura cubierta de polvo. En el lienzo se veía el lago, la torre hundida, y una mujer frente a él idéntica a ella. En el borde inferior, una inscripción escrita con tinta marrón casi borrada. La hija del reflejo traerá el perdón o la condena. Elena se quedó sin aire. El silencio volvió a cubrir el pueblo, pero desde lejos, como un murmullo de ultratumba, el sonido de la campana volvió a viajar sobre el agua. Esta vez no era metálico, era un gemido humano. Título: El diario del padre. Lázaro, las campanas no suenan sin razón. Eso lo sabía bien el padre Lázaro, el último párroco del pueblo antes de que el agua lo devorara todo. Pero Elena no lo sabía, hasta que abrió aquel diario. Lo encontró en una caja forrada de terciopelo húmedo dentro de la sacristía abandonada. Las páginas, amarillentas y cubiertas de manchas de moho, desprendían un olor agrio a incienso podrido. En la primera hoja, escrita con una caligrafía temblorosa, se leía: «Confieso ante Dios que mi voz fue silenciada por el agua, pero el alma, incluso sumergida, aún puede hablar». Elena sintió como algo le arañaba la mente al leer esa frase. Pasó las páginas con cuidado, cada línea parecía un grito congelado en tinta. El padre Lázaro hablaba de una misa final, una noche de tormenta cuando la iglesia temblaba y el cielo parecía desgarrarse en dos. Relataba cómo los fieles llegaron en pánico, buscando confesarse antes del fin. Pero entre ellos había una mujer, una joven de ojos negros y mirada rota, que se arrodilló frente al altar y susurró: «Padre, he pecado contra Dios y contra mi propia sangre». El texto se detenía, luego retomaba con líneas torcidas, casi ilegibles. Ella llevó la campana al lago. Dijo que era su sacrificio, pero cuando la hizo sonar, el agua respondió. Elena cerró el diario un instante, sintiendo el pecho arder. Todo en su interior gritaba que esa mujer tenía su rostro, su nombre, su condena. Pero siguió leyendo. Las últimas páginas eran puro delirio. Frases cruzadas, manchas de sangre seca, dibujos de una torre invertida bajo el agua. Y entre ellos un símbolo que ya había visto grabado en la cruz flotante, una lágrima dentro de un círculo, partida por una línea vertical. Bajo el dibujo, la nota final del sacerdote: «La campana no llama a los muertos, sino a los no perdonados, y volverá a sonar cuando una de león busque la verdad». Elena dejó caer el diario. El sonido retumbó como un golpe seco dentro de la iglesia vacía. De pronto, el aire cambió. El incensario colgado frente al altar comenzó a balancearse solo, soltando un aroma antiguo, mezcla de cera y tierra mojada. Y entonces, una voz baja ronca surgió del rincón más oscuro del templo. Yo escribí esas palabras. Y sigo esperando la absolución. Elena giró bruscamente. Entre las sombras, una silueta con sotana mojada avanzaba lentamente hacia ella. El rostro, pálido y borroso, parecía deshacerse con cada paso. Sus ojos vacíos reflejaban las llamas de las velas y de su boca goteaba agua. «¿Eres?» El padre Lázaro,
susurró Elena. El espectro inclinó la cabeza. No, soy lo que queda de su pecado. El diario se abrió solo a una página en blanco. Las letras comenzaron a formarse, una a una, escritas por una mano invisible. Elena, lo que buscas no está en la tierra, está bajo el agua. Fuera, el lago rugió como si hubiera despertado. Y muy lejos, en lo profundo, una campana resonó una vez más. Esta vez no como advertencia, sino como invitación. Título: Las campanas también sangran. El amanecer no trajo luz, sino un resplandor enfermizo, como si el cielo sangrara sobre el lago. Elena se despertó con el sonido del agua golpeando las ventanas. No era lluvia, era el lago que había subido de nivel durante la noche, invadiendo los caminos, los huertos, los sueños. Salió corriendo hacia la orilla, con el diario del padre Lázaro aún en la mano. El viento olía a hierro y a óxido, y el agua ya no era azul, era roja. Las ondas se movían como venas abiertas, y cada vez que el sol intentaba atravesarlas, la superficie brillaba con destellos oscuros, como si debajo algo hirviera. Elena cayó de rodillas horrorizada. Entonces lo oyó, el repique. ¡Ton! Un solo golpe. El lago vibró. ¡Ton! Otro. Esta vez las aves huyeron. La gente comenzó a salir de sus casas, gritando, rezando, santiguándose. El padre Tomás llegó corriendo, empapado de miedo más que de agua. «No te acerques, Elena», le gritó. «El lago está reclamando sangre». Pero ya era tarde. Algo se movía en la superficie justo frente a ella. Una figura de bronce emergía lentamente, envuelta en algas. La campana. Tenía grietas como heridas abiertas, y de esas grietas fluía el mismo líquido rojo que teñía todo el lago. Elena se acercó sin poder evitarlo, hipnotizada. Cada gota que caía de la campana formaba círculos que se expandían, y dentro de esos círculos se veían rostros humanos, rostros que sufrían. Cuando su mano tocó el borde del metal, una descarga helada la recorrió por completo. Sus ojos se nublaron y en un instante ya no estaba allí. Se vio en otra época. El cielo negro, la iglesia intacta y la gente reunida alrededor del campanario, gritando, llorando. Una mujer, idéntica a ella, subía las escaleras con una cuerda en las manos. Su vestido blanco estaba empapado de sangre. «No lo hagas», gritó una voz. «No puedes detener la ira de Dios con el sonido del pecado». Pero la mujer sonrió con una tristeza infinita y tiró de la cuerda. La campana sonó una vez, y el suelo se abrió. Elena gritó. La visión se rompió, devolviéndola al presente. Estaba de nuevo en la orilla, jadeando con las manos cubiertas de algo espeso y oscuro. El lago hervía. El sonido de la campana seguía vibrando dentro de su cabeza, pero ahora acompañada de un susurro. El sacrificio no fue suficiente. Elena levantó la vista. El padre Tomás se había arrodillado a pocos metros, rezando entre lágrimas. «¿Qué significa esto, padre?», preguntó ella. Él la miró con un terror que parecía venir del alma. «Significa que la campana ha vuelto a elegir», y cuando Elena bajó la vista, vio su reflejo en el agua roja. No era su rostro, era el de la mujer del pasado, y sonreía. Título: La cruz que flotaba la tormenta llegó sin aviso, como si el cielo mismo se hubiera cansado de observar en silencio. Elena pasó la noche entera temblando frente al fuego, incapaz de borrar de su mente aquella imagen. El agua roja, la campana sangrante, su reflejo que ya no era suyo. Afuera el viento gemía como un coro de almas castigadas. Y entonces, entre los relámpagos, escuchó un golpe seco en la ventana. Salió al porche con el corazón martillando en el pecho. Allí, flotando sobre las aguas agitadas, venía una cruz. Era grande, de madera oscura, erosionada por el tiempo, pero aún conservaba el brillo de un símbolo sagrado. Giraba lentamente, como si alguien la empujara desde abajo. Elena se acercó al borde del muelle y con las manos temblorosas la arrastró hacia la orilla. Al tocarla sintió un pulso bajo la superficie, como si la madera respirara. En el centro de la cruz había una inscripción tallada a fuego. «Perdónanos por lo que no dijimos». Elena retrocedió, sintiendo una presión invisible sobre el pecho. Era como si las palabras cobraran peso, como si una presencia invisible esperara su respuesta. De pronto, escuchó el repiqueteo de gotas. No era lluvia, eran lágrimas. La cruz, empapada, lloraba. Del punto donde se cruzaban los maderos brotaba un líquido oscuro que caía al suelo con ritmo lento, casi ritual. Y entonces una voz surgió del agua, suave y quebrada, como si viniera desde el fondo del lago. «Tú no tienes perdón». Elena giró bruscamente. No había nadie, solo el lago, y una figura muy lejos en medio de la niebla. Una silueta de mujer de pie sobre la superficie, inmóvil. Su vestido blanco ondeaba bajo el agua, pero su rostro era una sombra. Elena sintió un impulso irresistible.
Caminó hacia el agua con los pies hundiéndose en el barro frío. Cada paso hacía crujir el silencio hasta que la voz volvió a hablar. «Devuélvenos la palabra que fue callada». Entonces un trueno partió el cielo. La cruz tembló y de repente una corriente la arrastró hacia el centro del lago. Elena corrió tras ella, gritando su propio nombre sin entender por qué. El agua se la llevó girando, hasta que la cruz desapareció bajo la superficie. En la orilla quedó algo, un trozo de madera con un grabado más pequeño, oculto hasta entonces. Elena lo tomó entre sus manos y al limpiarlo leyó una frase apenas visible. La campana no llama al perdón, llama al sacrificio. Un relámpago iluminó el horizonte. En el reflejo del lago, por un segundo, Elena vio el campanario entero bajo el agua, reluciendo como una herida abierta en la tierra. Y en lo más alto, una sombra femenina tiraba de la cuerda esperando su turno para sonar. Título: El pecado de la familia. De León Elena pasó la noche entera revisando cada documento del viejo archivo parroquial. Las velas se consumían rápido, dejando sombras que parecían moverse solas por las paredes. No buscaba ya una explicación científica, sino una confesión. Algo que le dijera por qué la campana la había elegido. En una carpeta rota, marcada con el sello del siglo XVIII, encontró lo que buscaba. Registro de donaciones y reliquias, año 1723. Su corazón se detuvo por un instante. Allí, en una línea escrita con tinta descolorida, se leía el nombre que temía ver: Familia de León. Donación de oro para fundir la campana de San Lázaro. Pero en el margen, con letra distinta, alguien había añadido una nota. El oro fue robado del altar de Nuestra Señora de la Misericordia. La sangre de los inocentes fue usada para purificarlo. Elena sintió una náusea profunda. Recordó las historias familiares que su abuela solía contarle. Nuestros antepasados ayudaron a levantar la iglesia, hija. Trajeron fe a este pueblo. Mentiras. La fe se había construido con robo y con sangre. Siguió leyendo. El escribano describía cómo, durante la fundición de la campana, los obreros juraban oír gritos dentro del metal, y cómo el maestro fundidor, un hombre apellidado Gaspar de León, desapareció la noche anterior a la consagración. Solo se halló su anillo, fundido en el borde de la campana. Elena cerró el registro temblando. Por primera vez comprendió que su apellido no era solo una herencia, era una condena. Fuera, la lluvia empezó a golpear el tejado como si quisiera derrumbarlo. Elena encendió otra vela, pero la llama vaciló y se extinguió sin viento. En la oscuridad un susurro reptó entre las sombras. Gaspar nunca se fue, solo cambió de voz. Elena se giró bruscamente. Allí, en el rincón de la sacristía, un hombre se erguía, cubierto de agua y ceniza. Su rostro era borroso, como si la piel no le perteneciera. En una mano sostenía un molde de bronce con forma de campana pequeña. En la otra un martillo oxidado. «¿Quién eres?», preguntó ella, la voz apenas un hilo. «Soy el que la hizo cantar», respondió. «Y tú, Elena, eres el eco de mi culpa». El martillo cayó al suelo con un sonido seco. Elena retrocedió, pero el suelo bajo sus pies empezó a humedecerse. El agua subía lentamente desde las grietas, formando un charco que reflejaba fuego y rostros deformes. El espectro dio un paso hacia ella y el aire se volvió insoportablemente denso. «Cada generación debe pagar por el metal sagrado corrompido», señaló el diario que ella aún sostenía. «Tú lo abriste. Ahora el ciclo vuelve a empezar». Elena gritó, pero el fantasma se desvaneció, dejando tras de sí el molde de campana. Dentro, escrito con sangre seca, un mensaje: «Cuando suene por última vez, el linaje será juzgado». Elena cayó de rodillas. El lago rugió a lo lejos, y por primera vez la campana sonó sin viento, sin cuerdas, sin manos humanas. Sonó con el pulso de su propia sangre. Título: El monje sin rostro. La noche cayó como un velo húmedo sobre San Lázaro. Después de descubrir el pecado de su linaje, Elena dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido del martillo golpeando el metal, el eco del bronce que lloraba. Y entre esos sueños rotos, una silueta siempre aparecía en la puerta de la iglesia. Un monje sin rostro, envuelto en sombras, observándola sin ojos. El padre Tomás la encontró esa mañana en el atrio, pálida, con los labios agrietados por la falta de sueño. «Elena, debes irte del pueblo», le suplicó. «Lo que has despertado no pertenece a este mundo». «No me iré», respondió ella mirando hacia el lago. «Si la campana sangra por culpa de mi familia, yo la haré callar». Esa noche la niebla cubrió el pueblo entero. Elena llevó una linterna y el diario del padre Lázaro, decidida a llegar hasta la orilla. Pero en el camino notó algo extraño. El aire olía a cera derretida y sal, como si la iglesia se hubiera trasladado al bosque. Cada paso resonaba como si alguien caminara detrás de ella. Cuando giró lo vio. A unos metros entre los cipreses estaba el monje sin rostro.
Su túnica negra se arrastraba por el suelo, dejando un rastro de humedad y ceniza. Donde debía estar su cara solo había una oscuridad viva, como una herida abierta en el aire. «¿Quién eres?», preguntó Helena levantando la linterna. El ser inclinó la cabeza, y de la oscuridad surgió un susurro que no era voz, sino un pensamiento que se incrustaba directamente en la mente. «Soy el guardián de los que no pueden rezar». Helena retrocedió. El monje avanzó lentamente y cada paso suyo hacía vibrar la tierra. Las ramas se inclinaron y del suelo comenzaron a brotar pequeñas cruces de madera, como si el bosque entero recordara a sus muertos. «Tu sangre los despertó», continuó la voz. «Los que forjaron el pecado, los que callaron la verdad, los que mintieron a Dios». Helena apretó el diario contra su pecho. «¿Qué quieres de mí?». Un silencio largo, insoportable. Y luego la respuesta: redención o reemplazo. El viento sopló con fuerza, apagando la linterna. En la oscuridad, Helena sintió algo rozar su mejilla. Una mano helada, huesuda, que no buscaba dañarla sino marcarla. Una sensación ardiente le recorrió la piel, como si le hubieran dibujado un símbolo invisible. Cuando la luz volvió, el monje ya no estaba. Solo quedaba su túnica flotando sobre el agua. Helena miró hacia el lago y vio reflejada una marca roja en su rostro. Un círculo con una lágrima en el centro. La misma marca que llevaba grabada la campana. Y desde la profundidad, el sonido volvió a subir, vibrando entre las nubes, retorciendo el aire con su poder antiguo. «Ton». El eco pareció pronunciar su nombre. «Helena». Por primera vez comprendió que la campana no estaba maldita. Era un llamado, y ella era la respuesta. Título: La misa sumergida. Helena había decidido hacerlo, no por fe ni por valentía, sino por una necesidad más profunda: saber que se escondía realmente bajo el agua que reclamaba su nombre. Con la ayuda de un pequeño equipo de buzos del pueblo vecino, preparó la inmersión. El padre Tomás se negó a acompañarla. «Hay lugares donde ni Dios entra», le advirtió con voz rota. «Si bajas, no busques milagros. Solo hallarás recuerdos». Helena no respondió. Se colocó la máscara, la linterna y el medallón de su abuela y se dejó caer en el abismo líquido. El agua estaba helada, pesada, como si tuviera memoria. A medida que descendía, la luz del sol se apagaba hasta volverse un resplandor turbio. A 10 metros ya no escuchaba nada, ni su respiración ni el burbujeo del tanque, solo un zumbido constante, grave, que vibraba dentro de su pecho. La frecuencia de una campana que nadie tocaba. De pronto la vio, la iglesia de San Lázaro, entera, sumergida, cubierta de algas y limo, pero intacta. Las vidrieras aún relucían bajo el agua como ojos de colores apagados. Las puertas estaban abiertas, invitando a entrar. Helena avanzó. Dentro, una neblina espesa de partículas flotaba como incienso muerto. Y entonces comprendió por qué el padre Tomás había temblado al hablar de ese lugar. Las bancas estaban ocupadas. Cuerpos inmóviles, sentados aún en posición de oración. Rostros blancos, conservados por el frío, con las manos entrelazadas. Y todos, absolutamente todos, miraban hacia el altar, donde el esqueleto de un sacerdote se erguía aún de pie, con los brazos abiertos en gesto de bendición. Helena contuvo un grito. Sintió que algo se movía detrás de ella. Giró la linterna. Las estatuas de los santos, que antes parecían quietas, ahora tenían la cabeza inclinada hacia ella. Sus ojos de piedra la seguían. El suelo comenzó a vibrar suavemente. Una corriente la arrastró hacia el altar. En el suelo, una campana más pequeña reposaba, medio enterrada en limo. Helena la levantó. En su interior, un grabado. Cada misa necesita un oyente. De repente, un murmullo se expandió por toda la nave. Miles de voces, sin aire, sin garganta, repitiendo una misma oración. «Confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados». Helena sintió el corazón a punto de estallar. Las figuras comenzaron a moverse lentamente, girando las cabezas hacia ella. De la boca del sacerdote muerto salía un hilo de burbujas, formando palabras que no pertenecían a este mundo. «Helena, termina la misa». Entonces el techo del templo crujió. Una corriente poderosa descendió desde arriba, arrastrando algas y sedimentos como si el lago entero respirara. Helena intentó nadar hacia la salida, pero una mano fría la sujetó del tobillo. Eran los fieles, los cuerpos, los penitentes que no querían dejarla ir. En un último esfuerzo, soltó la campana que llevaba y gritó bajo el agua. El sonido, imposible, resonó en todo el templo. La gran campana de bronce, hundida en lo alto del campanario, respondió. El agua tembló. Los cuerpos cayeron al suelo. Y entonces silencio. Helena emergió a la superficie jadeando. El aire del amanecer la recibió con un frío nuevo, distinto. En su mano aún tenía la campana pequeña, pero ahora sobre el metal había aparecido un nuevo grabado que antes no estaba.
Has escuchado la misa. Pronto serás parte de ella. El lago estaba quieto, demasiado quieto, y bajo el agua, en lo profundo, una sombra humana abría los ojos. Título: El eco del arrepentimiento. Elena no recordaba cómo había vuelto a la orilla. Solo sabía que el sol ya estaba alto y que el lago, ese monstruo dormido, parecía más sereno que nunca. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era silencio. Cada ráfaga de viento, cada murmullo del agua, cada crujido del bosque, le hablaba. Las voces no venían del exterior, venían de dentro. Mientras caminaba tambaleándose hacia el pueblo, escuchó la primera con claridad. Una voz de mujer, temblorosa, quebrada por el llanto. Padre, pequé con el deseo. Mentí a mi esposo. No me confieso desde hace 7 años. Elena se detuvo. Miró a su alrededor. Nadie. El sonido venía de su mente como un recuerdo ajeno. Pero apenas dio un paso, otra voz surgió, más grave, más cercana. Robé del altar. Dije que era por hambre. Pero fue por codicia. Cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Las voces se multiplicaban, solapándose, confesiones antiguas, pecados de siglos, rezos de gente muerta. Era el eco de la misa sumergida, el arrepentimiento sin absolución. Elena corrió, llorando, hasta la iglesia del pueblo. El padre Tomás la esperaba como si supiera que vendría. «Ya están hablando contigo», dijo sin sorpresa. «¿Qué me está pasando, padre?». Sollozó. «No puedo callarlas. Me persiguen, me imploran». El sacerdote bajó la mirada. «Eres el canal. Ellos no pueden alcanzar a Dios sin vos. Tú les diste palabra al sonar la campana». Elena lo miró horrorizada. «¿Y cómo los callo?». «Solo escuchándolos todos». El padre se santiguó con la voz quebrada. Hasta el último, esa noche la tormenta regresó. Elena se encerró en la casa de su abuela, con las paredes rezumando humedad. Encendió velas por instinto, pero las llamas se inclinaban hacia ella, como si las almas quisieran acercarse. Las voces no cesaban, una tras otra, interminables. «Padre, maté. Padre, dudé. Padre, callé». Entonces una nueva voz distinta surgió entre todas. No era una confesión, era un mandato. «Elena, ven a mí». Elena se levantó lentamente. El aire se volvió pesado, casi líquido. En el espejo su reflejo no la imitaba, la miraba. La otra Elena, la del agua, sonrió con tristeza. «El perdón no se pide arriba, hija del hierro. Se gana abajo». Elena gritó y lanzó una vela contra el espejo. Este se rompió, y en el vidrio astillado vio algo imposible. La torre del campanario bajo el agua, resplandeciendo con una luz azul. Y en lo alto, una sombra femenina rezando con los brazos abiertos. De repente la campana sonó dentro de su cabeza. Fuerte, cercana, como si colgara de su propio pecho. «Ton». El suelo tembló. Las velas se apagaron. Y en la oscuridad, un coro de susurros murmuró al unísono. «Aún no has escuchado tu propia confesión». Elena cayó al suelo, llorando. El eco seguía allí, martillando su mente, sus huesos, su fe. No era solo el arrepentimiento de los muertos, era el suyo, aguardando a ser dicho. Título: El cuerpo que nunca emergió. El amanecer llegó con un silencio extraño, demasiado limpio, demasiado quieto. Elena despertó empapada en sudor, con la sensación de que algo, en algún lugar, la estaba observando. Las voces habían cesado por primera vez en días, pero el silencio que las reemplazó era peor. Un vacío tan profundo que parecía absorber el sonido mismo de su respiración. Bajó al lago al mediodía, impulsada por una intuición que no sabía explicar. El agua estaba turbia, espesa, como si una tormenta invisible la agitara desde el fondo. Elena se arrodilló en la orilla, tocando la superficie con los dedos. Estaba helada y viva. De repente algo flotó desde las profundidades. Al principio pensó que era un tronco, pero al acercarse, el horror la atravesó como un cuchillo. Era un cuerpo humano. Los aldeanos acudieron al escuchar sus gritos. Ayudaron a arrastrar el cuerpo hasta tierra firme, y cuando el sol golpeó el rostro hinchado, los murmullos se apagaron. Elena retrocedió negando con la cabeza. «No, no puede ser». El hombre tenía el mismo anillo de plata que su padre llevaba siempre, el que ella había enterrado simbólicamente 10 años atrás cuando desapareció en ese mismo lago. Era él, su padre. Elena cayó de rodillas gritando su nombre entre lágrimas. Los aldeanos se santiguaban en silencio, incapaces de mirar más. El cuerpo estaba hinchado, pero algo en su expresión parecía en paz, hasta que uno de los hombres notó algo en su mano cerrada. «Está sosteniendo algo», dijo, temblando. Tardaron varios minutos en abrir los dedos rígidos. Dentro, su padre sujetaba un trozo de metal oscuro, curvado, cubierto de óxido y limo. Una parte rota de la campana. Elena la tomó entre sus manos y el aire cambió. El viento se levantó, silbando entre los árboles.
En la superficie del metal había una inscripción grabada, casi borrada por el tiempo. Solo quien haga sonar el fragmento encontrará la verdad. Elena la llevó al pecho, como si pudiera sentir los latidos de su padre todavía. «¿Qué hiciste, papá?», susurró con la voz quebrada. «¿Qué buscabas allá abajo?». El padre Tomás se acercó lentamente. Él intentó romper la maldición, dijo con los ojos vidriosos. «Descendió al campanario hace 10 años, la noche en que tú te fuiste del pueblo. Dijo que si destruía la campana, las almas descansarían». «¿Y lo logró?», preguntó ella. El sacerdote negó con la cabeza. «No, la campana no se rompe, se multiplica». Elena lo miró incrédula. «¿Qué quiere decir?». El padre la tomó de los hombros, con un temblor en las manos. «Cada vez que alguien muere intentando destruirla, nace una nueva. Un eco más, una voz más». Elena miró al lago. La superficie parecía hervir. Por un instante creyó ver cientos de reflejos metálicos moviéndose bajo el agua, cientos de campanas flotando en la oscuridad. De pronto, el trozo que sostenía en su mano vibró. Un sonido grave, casi humano, retumbó en el aire. Las aves escaparon, los árboles crujieron. El lago respondió con un murmullo profundo, como un suspiro colectivo. Y en medio de aquel estruendo, Elena escuchó una voz que reconoció al instante. «Hija, no lo repitas», pero ya era tarde. El fragmento ardía entre sus dedos y el eco del lago comenzó a transformarse en una letanía. Una misa para los muertos. Y su padre, aún tendido en el suelo, abrió los ojos. Título: La confesión del agua. Elena no recordaba haber corrido. Solo supo que, cuando el eco de aquella voz se apagó, ya estaba de nuevo frente al lago jadeando, con el trozo de campana aún ardiendo entre sus manos. El cuerpo de su padre había desaparecido. No quedaba rastro, ni sangre, ni huellas, ni olor a muerte. Solo el lago, quieto, inhumano, infinito, reflejando un cielo sin luna. Se arrodilló temblando. El trozo de metal seguía vibrando, como si dentro de él respirara algo. Elena lo acercó al oído. Al principio no oyó nada. Después un susurro suave, líquido, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. «Todo lo que el agua toca». Recuerda, un escalofrío la recorrió. Recordó las palabras del padre Tomás. «El lago no ahoga, guarda». Quizá las almas no habían muerto, sino que estaban almacenadas, flotando en una memoria sin tiempo. Elena se inclinó sobre el agua. Su reflejo la observó con ojos que no eran suyos. «¿Qué quieres de mí?», susurró. La superficie respondió con un pequeño temblor. Aparecieron burbujas y luego ondas formando lentamente letras, primero confusas, luego nítidas, brillando con luz pálida. «Tú eres el pecado». Elena retrocedió horrorizada, pero el agua la siguió, subiendo como una mano líquida que se negaba a soltarla. «No, yo no hice nada», gritó. «No fui yo». El lago rugió. El reflejo comenzó a distorsionarse, mostrándole escenas fugaces. La fundición de la campana, la mujer vestida de blanco lanzándola al abismo, el monje sin rostro rezando frente a una cruz sangrante, y luego ella misma, pero no en el presente, sino siglos atrás, la misma mirada, la misma voz, la misma culpa. Elena cayó al suelo llorando, cubierta por gotas que parecían sudor y lágrimas a la vez. Entonces la escuchó, una voz clara, femenina, saliendo directamente del agua. «La sangre del oro, el oro del alma. Todo comenzó contigo». Elena negó con desesperación. «No soy esa mujer. No puedo serlo». El agua respondió con un murmullo casi amoroso. «No lo recuerdas, pero el hierro sí. Tú la fundiste. Tú la hiciste sonar». De repente una ola se alzó y la golpeó con fuerza. El trozo de campana voló de sus manos y cayó al lago. Elena trató de alcanzarlo, pero algo la detuvo. El agua bajo su superficie formaba un círculo perfecto. En el centro, el fragmento brillaba, liberando un resplandor dorado. Y de ese resplandor emergió una figura femenina, transparente, hecha de agua y luz. Tenía su rostro, tenía su voz. «El ciclo no termina hasta que alguien confiese por mí». «¿Confesar qué?», preguntó Elena entre sollozos. La figura extendió una mano hacia ella. «El pecado de querer ser más pura que Dios». Elena sintió un ardor en la frente, justo donde el monje sin rostro la había marcado. La marca volvió a brillar, ardiendo como un sello divino. El lago comenzó a girar, tragándola con fuerza. Mientras se hundía, escuchó las voces del pasado mezcladas con la suya, como si el agua la obligara a rezar lo que nunca había dicho. «Padre, he pecado». La superficie se cerró sobre ella, y el lago, satisfecho, volvió a su calma habitual. Esa noche nadie durmió en San Lázaro, porque desde el fondo del agua se escuchaba una voz femenina,
cantando un rezo que no pertenecía a los vivos ni a los muertos. Título: El juicio de los ahogados. Elena cayó, y el agua la devoró como una boca inmensa y antigua. Sintió como la presión del lago le aplastaba el pecho, pero no se ahogaba. No podía. El agua no quería matarla, quería retenerla. Abrió los ojos y ante ella se extendía un mundo invertido. La iglesia de San Lázaro erguida bajo el agua, intacta, iluminada por una luz que no provenía del sol. Un coro de voces la envolvió. No eran gritos, no eran plegarias, eran veredictos. Por la soberbia de tu linaje, por la codicia del oro santo, por el silencio de tus ancestros, por la campana que sangra cada siglo. Elena trató de nadar pero no avanzaba. El agua era densa como cristal líquido. De repente vio que algo se movía a su alrededor. Sombras humanas ascendían lentamente desde el fondo. Decenas, luego cientos, luego miles de cuerpos suspendidos, flotando en círculos concéntricos, mirándola con ojos vacíos. Era un tribunal. El juicio de los ahogados. Una figura emergió en el centro, vestida con una túnica rota, el rostro oculto bajo un velo oscuro. Su voz retumbó como un trueno bajo el agua. Elena de León, heredera del pecado, has venido a enfrentar la sentencia que tus padres evitaron. Elena quiso hablar, pero el agua se metía en su garganta como un hilo de hielo. Solo pudo pensar: no soy culpable. El velo se levantó lentamente. El rostro que apareció era el suyo, su doble, la mujer del pasado, la fundidora, la que hizo sonar la campana por primera vez. Tú abriste el ciclo, dijo la figura con una calma aterradora. Y ahora debes cerrarlo. Elena temblaba. ¿Cómo? ¿Qué quieres de mí? Confiesa. No con palabras, sino con entrega. El agua empezó a hervir. De entre las sombras, los ahogados se acercaban. No eran monstruos. Eran peregrinos, campesinos, monjas, niños, todos con las manos extendidas buscando tocarla. Cada vez que una mano la rozaba, Elena veía un recuerdo. Una mujer siendo ahogada en nombre de la fe, un sacerdote corrompiendo el oro, un pueblo que callaba mientras el pecado se hundía. El dolor era insoportable. Gritó, pero el grito se transformó en una nota grave, metálica. La campana sonaba dentro de ella. Elena comprendió. El juicio no era para castigarla, sino para absorberla. Para unirla al coro eterno de las almas que confesaban sin fin, la figura con su rostro se acercó. Cuando el inocente se entrega por el culpable, el agua se vuelve sagrada. Elena extendió los brazos rendida. Una lágrima flotó en el agua antes de disolverse. Entonces, que sea mi voz la última. El campanario tembló. Los ahogados comenzaron a cantar. No era un canto triste, sino un himno de liberación. Elena sintió que su cuerpo se deshacía, convirtiéndose en luz líquida. El agua subió, girando como un remolino dorado. Y por un instante todo el lago se iluminó con una claridad divina. Desde la superficie, los aldeanos vieron cómo el agua se abría en el centro y un resplandor ascendía hacia el cielo, acompañado del sonido más hermoso y terrible que jamás se había escuchado, el toque final de la campana de San Lázaro. Cuando todo se calmó, el lago volvió a su quietud, pero ya no olía a muerte, olía a incienso, y sobre la orilla flotando había una cruz de madera. Grabada en ella una sola frase: Elena de León escuchó, y el agua habló. Título: El último toque de la campana del silencio después del juicio no era humano. Era un silencio tan absoluto que parecía tener peso, una calma que oprimía los pulmones, como si el mundo entero contuviera la respiración. Elena flotaba en medio del lago, suspendida entre el sueño y la muerte. El agua, por primera vez, no la rechazaba ni la reclamaba. La sostenía, abrió los ojos. La iglesia sumergida brillaba bajo ella, envuelta en una luz dorada que ascendía lentamente. Las almas, libres ya de su culpa, se desvanecían como polvo de estrellas en el fondo del agua, y en medio de esa claridad sagrada, la campana, entera, renacida. Elena quiso alcanzarla, pero sintió un pulso, un latido extraño en el pecho. Miró hacia abajo y vio cómo el metal se disolvía, fragmento a fragmento, convirtiéndose en hilos de luz que subían hacia su cuerpo. El sonido comenzó como un murmullo dentro de su corazón. Ton. Una vibración profunda la recorrió desde dentro, haciéndola temblar. No era dolor, era resonancia. Elena comprendió. La campana ya no estaba fuera. Vivía en ella. El lago respondió con una ola suave, casi maternal. De pronto escuchó las voces, las mismas que antes la atormentaban, pero ahora eran serenas, agradecidas, convertidas en un coro luminoso. Has hecho sonar el perdón. El agua recuerda pero ya no condena. Descansa, hija del hierro. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo comenzó a brillar, fundiéndose con el reflejo del agua.
Su cabello flotaba como hilos de oro líquido y de su pecho emanaba una luz cálida que se expandía en todas direcciones. Desde la orilla, el padre Tomás observó con los ojos llenos de lágrimas. La superficie del lago resplandecía y en el aire flotaba el sonido de una campana que nadie tocaba, pura y cristalina, extendiéndose por todo el valle. El sacerdote cayó de rodillas, rezando con voz temblorosa. Que el alma de Helena de León sea el eco que cierra el ciclo. Entonces el sonido cambió. La nota final. Un toque suave, perfecto, redondo. Ton. Y luego silencio. El lago se volvió transparente. Donde antes había oscuridad, ahora había claridad. Donde antes había pecado, ahora solo quedaba memoria. Helena abrió los ojos una última vez bajo el agua. Su reflejo, la mujer del pasado, la observaba desde la profundidad. No con dolor, sino con paz. Ambas sonrieron. Y luego se desvanecieron juntas, como un mismo nombre pronunciado por Dios. Esa noche en San Lázaro, nadie oyó la campana. Por primera vez en 3 siglos, el aire fue puro. Pero en el viento, si se escuchaba con atención, aún podía oírse un eco lejano. Una nota que no anunciaba muerte, sino redención, el último toque. El toque de Helena. Título: El silencio después del perdón. Epílogo: Han pasado meses desde la última vez que el lago habló. San Lázaro volvió a respirar, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. El aire es más claro, las flores crecen cerca del agua y las campanas del nuevo templo repican cada domingo sin miedo. Pero los ancianos aún rezan al caer la tarde, mirando hacia el horizonte, temiendo que el silencio un día decida romperse. Dicen que al amanecer, el lago parece otro, transparente, manso, casi santo. El padre Tomás lo visita cada mañana dejando una vela encendida en la orilla. Nunca pronuncia su nombre, pero todos saben a quién va dirigida la oración: Helena de León, la hija del hierro, la mujer que transformó una maldición en salvación. Algunos aseguran que en noches de lluvia se puede ver una silueta sobre el agua, una figura femenina, con el cabello flotando como oro líquido que camina serenamente entre la niebla. No deja huellas, no emite sonido, solo extiende una mano hacia el cielo y desaparece en el reflejo de la luna. Los niños, demasiado jóvenes para conocer la historia, juegan en la orilla. A veces, al lanzar piedras, el eco del agua suena diferente, como si una campana respondiera desde el fondo. Los mayores se miran entre sí y callan, dejando que el misterio siga su curso. El padre Tomás escribió en el libro parroquial una última entrada, sin fecha: La campana ya no sangra, el lago duerme. Pero el perdón nunca es eterno, solo descansa. Cada palabra fue escrita con manos temblorosas, sabiendo que ningún silencio dura para siempre. Aquella noche, mientras el sacerdote cerraba las puertas del templo, creyó oír un sonido lejano, dulce, casi humano. No era el viento, era un goteo, una sola gota cayendo al agua. Plin, plin, plin. El padre sonrió, no con miedo sino con fe. Ella aún reza, murmuró, y mientras lo haga, San Lázaro estará a salvo. El lago permaneció quieto bajo la luna, y el eco de esa última gota, tan leve, tan puro, se perdió entre las colinas como un corazón que late en paz después de 3 siglos de culpa, el silencio después del perdón, el fin del sonido, el comienzo de la paz. Epílogo: El eco que nunca muere. El lago de San Lázaro duerme, pero el agua no olvida. Debajo de su superficie tranquila, las raíces de la vieja iglesia aún se entrelazan con los huesos de los fieles, y el bronce de la campana descansa, oxidado, mezclado con la tierra. O con la carne de Helena de León, no volvió a aparecer. Algunos dicen que su alma ascendió con la luz, otros que el lago la guardó como guardián del silencio. Pero hay quienes juran que, en las madrugadas sin luna, el agua se estremece suavemente y un destello dorado surge desde el fondo, como si alguien encendiera una vela en el corazón del abismo. Los pescadores la llaman la dama del reflejo. Dicen que, cuando el agua se oscurece demasiado, ella emerge un instante, observa el mundo de los vivos y vuelve a hundirse, llevando consigo los pecados que aún no se han confesado. El padre Tomás murió en paz, con una sonrisa serena. En su lecho, sus últimas palabras fueron: el sonido ya no está en el aire, sino en nosotros. Hoy, los niños del pueblo juegan junto al lago sin miedo. Ríen, lanzan piedras, y cada tanto uno pregunta por qué el agua, cuando se toca, parece vibrar. Los mayores no responden. Solo miran hacia el horizonte con respeto, como si temieran despertar algo que aún respira. Porque el silencio, en San Lázaro, nunca es total. Si uno escucha con el corazón abierto, entre el rumor del viento y el crujido del agua, todavía puede oír un eco remoto, cálido, melancólico. Una campana que no suena para llamar a misa ni para anunciar la muerte, sino para recordar que toda culpa merece redención. Y todo perdón deja un sonido al partir. Y cuando la noche cae, el lago brilla un instante como si una lágrima de luz se abriera paso desde las profundidades.
El eco de Elena. El último latido del agua. El sonido que nunca morirá.